Muy buenas tardes. Entonces, lo que voy a realizar es un pequeño ejercicio que tiene que ver con propiedades físicas y propiedades químicas. Pero antes de abordar el ejercicio, me gustaría, digamos, recordar dos conceptos teóricos, ¿sí? Primero, yo la materia yo la puedo, digamos, de alguna manera categorizar, identificar, digamos, una serie, digamos, de características, cualidades o atributos, que es lo que me hacen clasificar la materia como materia, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo específicamente que me ayudan a clasificar, son porque de alguna forma son propiedades que me permiten entender por qué esa sustancia es esa sustancia como tal. Por ejemplo, si yo hablo del agua, el agua tiene una serie de características que me permiten categorizarla como agua. A ese tipo de propiedades de la materia nosotros las denominamos propiedades específicas, intensivas o intrínsecas, ¿sí? Y esas propiedades específicas, intensivas o intrínsecas se pueden clasificar de dos maneras, como propiedades físicas o como propiedades químicas. Entonces, el objetivo aquí no es tanto aprenderme el concepto de memoria, aquí es una propiedad física, que es una propiedad química, porque para eso están los libros de texto. La idea es que de alguna manera, si yo soy capaz de leer una información de alguna sustancia, yo pueda categorizar y clasificar cuáles son propiedades físicas y cuáles son propiedades químicas. Entonces es aquí en donde yo voy a comenzar a trabajar. Entonces miremos primero este aspecto de aquí. Las propiedades físicas, si quiero dar una definición clara, son aquellas, digamos, que muestra las sustancias o la materia por sí mismas y que no necesitan ni tener interacción con otra sustancia y que no cambian en su estructura. Es decir, que para poderlas medir o observarlas, simplemente lo puedo realizar sin que se modifique la composición de la sustancia. En cambio, si nosotros, si por ejemplo hablamos de propiedades químicas, pues son aquellas que la sustancia muestra al interaccionar con otras. Es decir, debe ocurrir un cambio químico, o sea, una reacción química para que yo las pueda medir. Entonces, ya teniendo, digamos, como esta pequeña concepción, digamos, teórica, yo puedo clasificar las propiedades físicas y químicas de la siguiente manera. Entonces, ¿cuáles serían propiedades físicas? Entonces, yo aquí hice un pequeño listado. Las propiedades organolépticas, pues, las propiedades organolépticas son todas aquellas que yo puedo percibir por los sentidos. Entonces está el olor, el color, el sabor, ¿sí? El estado de agregación o estado de la materia o estado físico, entonces cómo está presente esa sustancia, si es un sólido, si es un líquido o es una sustancia gaseosa, el punto de fusión y el punto de ebullición que pues directamente son temperaturas, ¿sí? Son temperaturas, por lo general están en grados centígrados y esas temperaturas lo que me, digamos, me indican cuál es la transición de la sustancia en sus estados de agregación. Es decir, el punto de fusión lo que me habla es de la transición de sólido a líquido y es la temperatura, digamos, que mide esa transición. Y el punto de ebullición es la temperatura que mide la transición de la sustancia de líquido a gaseoso. ¿Sí? Entonces es una temperatura. La solubilidad es, pues, es mirar en qué tipo de otras sustancias es soluble la misma, ¿sí? Recordando que a pesar de que formen una mezcla, las sustancias siguen, digamos, manteniendo sus propiedades químicas independientes a que sus propiedades físicas hayan cambiado y hayan formado una sola solución. Entonces la solubilidad es si es soluble en agua, si es soluble en aceite, si es soluble. Entonces eso es lo que se refiere a solubilidad. Densidad también es un valor que está relacionando la masa sobre el volumen, ¿sí? Y está, por ejemplo, en gramos por centímetro cúbico, o está en gramos por litro, o en kilogramos por metro cúbico. Las propiedades magnéticas, entonces, si siente ese material atracción cuando hay un campo magnético como un imán. La conductividad eléctrica, si es un buen conductor o un mal conductor de electricidad o de calor, también podría ser conductividad térmica. La dureza, la elasticidad, que digamos como la posiciona a volver nuevamente a la condición o al estado inicial luego de haber una deformación. La ductibilidad, entonces la capacidad de formar hilos, la maleabilidad, la capacidad de formar láminas y la viscosidad, que es una propiedad de los líquidos que tienen a tratar de
digamos, de alguna forma de detenerse en el movimiento en una superficie. Entonces, mientras más viscoso, pues menos velocidad y más lento va a moverse en una superficie, mientras menos viscoso, pues mayor velocidad. Y las propiedades químicas, pues son todas aquellas que yo evalúo desde la reacción. Entonces, la reactividad y la sustancia reacciona, la acidez, el pH, la combustión si reacciona con oxígeno, la radioactividad, que es pues, algunas propiedades que tienen algunos elementos, a desintegrarse en sí mismos, la energía de ionización, que es digamos, la energía mínima para arrancar un electrón de un átomo en estado gaseoso, la afinidad electrónica, pues que es el cambio de energía cuando un átomo gana un electrón, y la electronegatividad, pues que es la relación cuando ese átomo forma enlaces con otros, la tendencia a atraer los electrones en sí cuando forma un enlace. Tenemos este listado, ¿sí? Entonces, la idea es que de alguna forma yo debo identificar y colocarme. Entonces, si es una propiedad física es porque hace parte de este listado. Si es una propiedad química es porque hace parte de este listado. Y eso es lo que yo debo entender. Entonces, vamos a mirarlo en un ejercicio. Imaginemos que de alguna manera tengo la descripción del zinc elemental. Un zinc es un elemento químico y me están dando una serie de propiedades tanto físicas y químicas, pero no me las están categorizando. Entonces observemos aquí. El zinc es un metal de color grisáceo plateado que funde a 420 grados centígrados. Cuando se añade granos de zinc eh, al ácido sulfúrico diluido, se libera hidrógeno y el metal se disuelve. El zinc tiene una dureza de 25 en la escala de Mohs, que es la escala de la dureza, y una densidad de 7.13 gramos por centímetro cúbico a 25 grados centígrados. Reacciona lentamente con oxígeno a temperaturas elevadas para formar óxido de zinc, ZNO. Entonces aquí lo que tengo que comenzar a identificar es qué de esas propiedades que yo aquí he comenzado a identificar como físicas y qué propiedades de las que están a este lado he comenzado a identificar como propiedades químicas. Entonces, lo primero es que estoy hablando del zinc. Entonces, mire, el zinc es un metal de color. Entonces, observemos aquí, color. Cuando me hablan de color, me dice que es un metal de color grisáceo y además me está haciendo una clasificación, me está hablando de una propiedad que se denomina propiedades organoléctricas. O sea que esta propiedad yo la voy a clasificar como una propiedad física. Vamos a colocarle P aquí. ¿Qué funde? Entonces, ¿qué funde a 420 grados centígrados? Fundir está relacionado a fusión, ¿sí? Por lo tanto, ese es el punto de fusión. En algunos casos, si yo lo busco en la tabla periódica, lo voy a encontrar como punto de fusión. Pero observen aquí, el punto de fusión es una propiedad física. Entonces, también vamos a clasificar ese punto de fusión, 420 grados centígrados. Ahora dice aquí, cuando se añaden gramos de zinc al ácido sulfúrico, o sea, están entrando en contacto con otra sustancia diferente, se libera otra sustancia diferente, en este caso hidrógeno, y el metal se disuelve. Este caso de aquí, o esta frase que está aquí, se puede clasificar como una propiedad química. El zinc tiene una dureza, entonces miremos, dureza también es otra propiedad. ¿Qué tipo de propiedad podrá ser? Entonces, si nosotros miramos aquí entre la tablita, nos vamos a dar cuenta que es una propiedad, en este caso, una propiedad física. Entonces lo clasificamos como una propiedad física. Perdón, lo clasificamos como una propiedad física. Propiedad física porque pues, estamos midiendo la dureza y la dureza es una propiedad física. Entonces, es que dureza igual a 25. La densidad también es una propiedad física. Observen que aquí está en mi listado. Densidad de la sustancia es una propiedad física. Y reacciona lentamente con oxígeno gaseoso a temperaturas elevadas para formar óxido de zinc. Si nosotros miramos aquí nuevamente, lentamente con, si dice la palabra reaccionar, quiere decir que debe entrar en contacto con otra sustancia para poder medirse esa propiedad. Si entra en contacto con otra propiedad y es una reacción química, siempre se va a clasificar como una propiedad química. Es decir, que si aquí comienzo a escribir de alguna manera cuáles serían propiedades físicas y cuáles serían propiedades químicas, pues haríamos un cuadrito de la siguiente forma. Entonces dividimos y aquí vamos a colocar propiedades físicas y aquí vamos a colocar propiedades químicas. Entonces, propiedades físicas que se está identificando de acuerdo al ejercicio. La primera son las propiedades organoeléctricas, el color. Entonces aquí eh, colocaríamos
esta expresión. Entonces, ¿cuál sería la primera propiedad física que iría aquí? Pues la que dice acá arriba que es un metal de color grisáceo plateado. Sería la primera. ¿Qué tipo de propiedad es? Una propiedad organoléctrica. Ahora, funde a 420. Entonces, ¿qué tipo de? Me está hablando del punto de ebullición. También es una propiedad física. Cuando se añade, entonces ya sabemos que esa reacción con el ácido sulfúrico es una propiedad eh, química. Ahora, me dice, el zinc tiene una dureza, entonces sabemos que la dureza es una propiedad física, iría a este lado. Me dice que la densidad también es una propiedad física. Me dice que reacciona lentamente. Con oxígeno sería una propiedad química. Entonces, la idea, de alguna forma, es que su merced coja los 5 elementos, consulte en la tabla periódica o consulte por internet. Y lo más seguro es que cuando consulte por internet va a encontrar, digamos, como un enunciado así, en donde están tanto propiedades físicas y propiedades químicas. Y la idea es que su merced coja el listado que está en esta parte, ¿sí? El listado que está en esta parte, que de propiedades físicas y de propiedades químicas, y su merced comienza a darle una clasificación. Simplemente el ejercicio ni siquiera es un ejercicio matemático, ni siquiera es un ejercicio de análisis, sino simplemente es un ejercicio de clasificar de acuerdo a lo que estoy leyendo. Entonces, inténtelo. Mire el ejemplo que les estoy dando del cobre y su merced inténtelo aplicar a los demás elementos. No puedo darle un ejercicio específico porque me tocaría a mí también consultar, ¿sí? Aquí yo le estoy dando un ejemplo para el zinc, ¿sí? Que hay un ejemplo para el zinc de lo que yo podría tener. Acá hay una descripción del zinc y lo que estoy haciendo es comenzar a clasificar cada una de las propiedades. En algunos casos ya puedo encontrar las propiedades clasificadas, en otros casos las propiedades no están clasificadas, entonces las tengo que comenzar a clasificar. Digamos, este ejercicio fue un ejercicio que hice este año y que apliqué a grado décimo. Y es un ejercicio, digamos, que tiene que ver un poquito con lo mínimo que se debía tener, no solamente para el ICFES, sino también para un examen como es el de la Universidad Nacional, que no es tan conceptual, sino es más bien de coger el concepto y comenzar a aplicarlo, ¿sí? Y al menos yo identificar eso. Entonces aquí tenemos un listado de propiedades físicas, un listado de propiedades químicas e intente su merced de alguna manera comenzar a organizarlas, ¿sí? Si de pronto tiene alguna duda, pues me va preguntando. Entonces, ¿cuál sería entonces la respuesta para este ejercicio? Entonces, las propiedades físicas, ¿cuáles serían de acuerdo a la información? ¿El zinc es un metal de color grisáceo plateado? Sí, porque es una propiedad organoeléctrica, observemos, está aquí clasificada. ¿Funde a 420 grados centígrados? Sí, cuando me hablan de temperatura y me habla de fundir o me habla de ebullición, estoy hablando o de punto de fusión o de punto de ebullición. Y si nosotros vamos acá arribita, el punto de ebullición y el punto de fusión son propiedades físicas. El zinc tiene una dureza de 25 en la escala de Mohs. Sí. Entonces, si nosotros hablamos de dureza, entonces observen aquí, también está en el lado de las propiedades físicas, eh, de las propiedades físicas. Y la densidad es de 7,13 gramos por centímetro cúbico. Y sí, la densidad es ese valor y la densidad es un valor o una propiedad física de acuerdo a esa tablita que está acá arriba. Ahora, si hablamos de propiedades químicas, pues son todas aquellas que de alguna manera presentan cuando se relacionan con otras. Entonces, ¿cuáles son del ejercicio que está ahí? Cuando colocamos zinc en ácido sulfúrico diluido, lo que va a ocurrir es una reacción en donde se libera hidrógeno y el metal se disuelve. En este caso, el metal está dejando de ser metal, por lo tanto se clasifica como una propiedad química. Y cuando hable de reacciona, siempre que hable de la persona reacciona lentamente con oxígeno o le pasa algo que tenga que ver con una sustancia, en este caso es una reacción con oxígeno a temperaturas elevadas, entonces para formar óxido de zinc, entonces también se clasifica como una propiedad química. Gracias.